Mi nombre es María Lucía Torres, soy directora del pregrado en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Soy directora de la Clínica Jurídica de Interés Público, Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia. Y en este video quiero contarles acerca de la importancia del desplazamiento forzado interno por causa de los desastres naturales como una situación que es muy próxima a Colombia y a muchos estados de la región, pero que no ha sido analizado en detalle y no ha sido contemplado el hecho de que estemos frente a una situación de desplazamiento forzado interno, quizá porque en Colombia el debate se ha centrado alrededor de la violencia y el conflicto armado y no contemplamos ni jurídica ni socialmente la existencia de un desplazamiento en los términos en que implica el desplazamiento forzado interno por otras causales diferentes. Así que a lo largo de este video trataré de explicarles por qué esto es importante. Colombia es un estado que históricamente ha tenido una relación con el desplazamiento forzado interno. Somos un país con más de 60 años de conflicto armado, en el cual nos hemos convertido lamentablemente en uno de los países con mayores índices de desplazamiento forzado interno en el mundo. Esto ha conducido en repetidas oportunidades a estar dentro de las cifras más relevantes en la materia, pero siempre ha sido reportado el desplazamiento en Colombia sobre la base del conflicto armado y la violencia. En el año 1997 Colombia saca la ley que permite la regulación y la reglamentación alrededor del desplazamiento forzado interno exclusivamente por la causal asociada a la violencia y el conflicto armado. Luego de ello ha venido un desarrollo jurisprudencial importante en Colombia con reiterada jurisprudencia en el que la Corte Constitucional se ha ocupado del tema del desplazamiento forzado interno, pero exclusivamente ha sido versando sobre la causal de violencia y conflicto armado. Eso quiere decir que la Corte Constitucional ha perdido o había perdido oportunidades de oro para referirse al tema del desplazamiento forzado interno, porque si bien dentro de la jurisprudencia hacía alusión a los principios rectores de Naciones Unidas sobre la materia, siempre el análisis iba ligado a la condición relacionada con la violencia y el conflicto armado. Dentro de la jurisprudencia de la Corte colombiana, quizá uno de los factores más relevantes era la forma constante, reiterada y sostenida en la cual se acudía a los contenidos de los principios rectores de Naciones Unidas, los famosos principios DENC, por el relator Francis Deng, para darle alcance interpretativo a las normas del Estado colombiano respecto de los principios rectores. No olvidemos la siguiente precisión, y es que los principios rectores del desplazamiento forzado interno es lo único que existe a nivel internacional en esta materia y por ende en un estado con un altísimo índice de desplazamiento forzado interno por causa de la violencia del conflicto armado, acudir a los principios rectores era apenas necesario, lógico, pertinente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana le ha dado a los principios rectores un valor interpretativo y los ha incluido dentro del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Eso quiere decir que ante la ausencia de otras normas, el alcance interpretativo en la materia lo daban los principios rectores y ustedes podrán encontrar reiteradas sentencias en las cuales la Corte se refiere a los contenidos de los principios, a elementos que los propios principios traen a colación, siendo entonces el parámetro interpretativo en la materia. Pero Colombia, además de su pasado en materia de violencia y conflicto armado, también es un país que por su ubicación geográfica ha tenido a lo largo de la historia y para ser cortos en la historia durante el siglo XX y XXI, importantes fenómenos asociados a la naturaleza. Volcanes, terremotos, huracanes, deslizamientos, inundaciones. Y esto pone el ojo del desplazamiento forzado interno en otro asunto que no ha sido abordado por la jurisprudencia ni por las normas en el Estado colombiano, y es qué pasa cuando producto de estos desastres naturales y de estas situaciones meteorológicas se produce desplazamiento forzado interno. Entonces, si vamos a los principios rectores del desplazamiento de Naciones Unidas, nos encontramos con una definición que el relator Deng incluyó en su momento en estos principios rectores, una definición amplia, progresiva, incluyente,
que hacía alusión a las diferentes causales que podían originar un desplazamiento forzado interno en los términos allí establecidos, y se incluye la violencia, el conflicto armado, alteraciones del orden, las catástrofes naturales y los proyectos desarrollados por el hombre. Esto es importante porque la definición de desplazamiento forzado interno no varía en función de la causal que lo origina, ni mucho menos el tratamiento por parte del Estado antes, durante y después del desplazamiento. Los principios están elaborados de una manera integral. Eso quiere decir que la definición, las causales y el tratamiento, más allá de la razón por la cual se produzca el desplazamiento, es igual. Los principios son un cuerpo único en función del cual se establecen las nociones del desplazamiento, se establece el alcance que éste tiene, la forma en que los estados, la sociedad en general deben tratar el desplazamiento, pero sin una detenida diferenciación según la causal que lo origina. Para los principios DENC, el desplazamiento forzado interno se produce básicamente cuando una persona o grupos de personas son obligados, es decir, de forma forzosa deben abandonar su lugar habitual de residencia, y deben irse por alguna de las causales que allí se han establecido y que he enunciado hace un segundo. Eso quiere decir que, independientemente del móvil, la consecuencia del desplazamiento es que las personas tienen que abandonar su vivienda. Esto implica dos cosas muy importantes, y es una ruptura del tejido social y de la relación de la persona con el territorio, pues tiene que abandonar su vivienda. Y en segundo lugar, una violación de derechos en cascada, porque no solamente se viola el derecho a la vivienda, sino todo lo que apareja el tener que abandonar su lugar habitual de residencia, los cultivos, lo que tenga allí, la relación de producción, de sobrevivencia y demás con el territorio. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento forzado interno, nos estamos refiriendo a, independientemente de la razón por la cual se produzca, es el abandono forzoso de ese lugar de vivienda o de domicilio. Lo que empieza a partir de ese fenómeno de abandono, de desplazamiento forzoso de ese lugar, es sin duda una violación de derechos en cadena cuando la persona se enfrenta a las situaciones derivadas de no tener dónde vivir, de no tener qué comer, de tener una ruptura con su lugar de territorio, de vivir en ese territorio ancestralmente. Y hay una característica adicional, y es que no se cruza frontera internacional. Y es por eso que los debates actuales sobre cómo debemos denominar a las personas que, en virtud del cambio climático, los desastres naturales, la degradación ambiental, tienen que abandonar su vivienda e irse del territorio, la principal cosa que hay que tener en cuenta es si hay o no un cruce de una frontera internacional. Porque cuando no hay cruce de la frontera internacional, están dados todos los elementos para que se entienda que hay desplazamiento forzado interno. Luego, el debate realmente surge en cuando, en virtud del desastre natural, la persona tiene que cruzar una frontera internacional. Ya ACNUR ha dicho en repetidas oportunidades que no debe hablarse de refugiados ambientales, ni ecorefugiados, ni refugiados climáticos, porque los refugiados tienen unas causales específicas establecidas en el Estatuto de los Refugiados de 1951, y cualquier alteración lo que hace es, o cualquier ampliación lo que hace es alterar la naturaleza jurídica de ellos. Y es por eso que OIM ha hecho importantes reflexiones en hablar de migrantes ambientales para referirse precisamente a todas las personas que, en virtud del desastre natural, cruzan una frontera internacional y requieren una protección en términos de derechos humanos. Lo que podríamos concluir entonces que el debate internacional no se centra alrededor del desplazamiento forzado interno por causa de los desastres naturales, porque esto está contenido en los principios rectores, sino en qué pasa cuando el cruce de frontera, el desastre implica el cruce de frontera y debe haber una respuesta en términos de derechos humanos. Los estados deberían tener dentro de sus legislaciones el desplazamiento forzado interno por las diferentes causales que lo produzcan, una reproducción de lo contenido en los principios rectores. Hay mucha discusión sobre la naturaleza jurídica de los principios, que son soft law, que es derecho blando, que no es vinculante para los estados, y es cierto, no están contenidos en un instrumento vinculante, pero es lo único que hay en materia internacional sobre la materia. Y diferentes autores han hablado de cuando un cuerpo normativo, que si bien no es vinculante, es reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los diferentes comités de Naciones Unidas, es la única normativa que hay en la materia, pues realmente es muy difícil apartarse de su importancia, de su alcance y de lo que esto representa para los estados. En América Latina, solamente el estado de Perú
la República de Perú y el estado de Chiapas en México han incluido dentro de su regulación, dentro de sus normas, el reconocimiento expreso de todas las causales del desplazamiento forzado interno y la consecuencia de considerar desplazados forzados internos a quienes en virtud de un desastre natural han tenido que abandonar su lugar habitual de residencia. Y el Cuerno Africano, la Declaración de los Derechos Humanos para los Desplazados Forzados Internos de los países del Cuerno Africano también reconocen las diferentes causales. Luego, digamos que el gran reto de los estados es poder tener esto dentro de sus legislaciones, porque los desastres naturales evidentemente no paran, cada vez son más frecuentes, unos asociados al cambio climático, otros derivados del hecho mismo de la naturaleza, con todas las discusiones que esto por supuesto implican, pero es una realidad y hay que atenderla y los estados deben girar su mirada sobre ese punto. En el estado colombiano acaba de ocurrir algo muy interesante, y es que en virtud de una acción de tutela presentada por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Rosario, en acompañamiento a una comunidad vulnerable afectada por la ocurrencia de un desastre natural, se presenta una acción de tutela que busca que se amparen los derechos individuales de esta pareja de adultos mayores que han perdido todo en virtud de un desastre natural, buscando que se reconozca su condición de desplazamiento forzado interno, para que a partir de ello se despliegue toda la institucionalidad del Estado en la protección de sus derechos, como se despliega cuando ocurre un desplazamiento por causa de la violencia y el conflicto armado. Luego el paso por los jueces de instancia hasta llegar a la Corte Constitucional en el marco de un gran litigio estratégico adelantado por esta clínica de la mano con la comunidad vulnerable, la Corte Constitucional reconoce por primera vez en el Estado colombiano la necesidad de establecer la condición de desplazado forzado interno para aquellas personas que en virtud de un desastre natural o del cambio climático o de la degradación ambiental tengan que abandonar su vivienda y se vean forzosamente obligados a irse dentro del territorio nacional a otro lugar. Esto es muy importante, no solamente porque se le da el alcance integral a los principios rectores, reconociendo todas las causales allí contenidas, sino adicionalmente porque se prevé una protección de los derechos de este sector de la población en las mismas condiciones en el que se prevé el reconocimiento de los derechos de las personas que han sido desplazadas por la violencia y el conflicto armado. De no hacerlo así, estaríamos incurriendo en una especie de discriminación o de trato diferenciado entre las personas que se desplazan por una causal y aquellas que se desplazan por otra. Porque como había sucedido hasta este momento en el Estado colombiano, las personas que se desplazan por causa de la violencia y del conflicto armado, se reconoce puntualmente la condición de desplazamiento en virtud del registro único administrativo previsto para ello y se despliega el Estado en términos de beneficios, protección de derechos y demás. Mientras que las personas que en virtud de un desastre natural eran desplazadas forzosamente de su vivienda y de su lugar de territorio, no había un reconocimiento jurídico a su condición. Eran damnificados, afectados, personas que se vieron afectadas por el desastre y se desplegaba por parte del Estado una asistencia humanitaria temporal, pero no había un despliegue institucional en los mismos términos. Luego el enfoque de derechos humanos de la respuesta del Estado no era coherente ni en la misma línea en la que se daba en virtud del desplazamiento por violencia y conflicto armado. Luego el Estado colombiano ha dado un gran avance en ese sentido, dando un alcance a la integralidad de los principios rectores. De tal manera que el gran reto que en este momento tiene el Estado colombiano es regular a través de una norma el tema del desplazamiento forzado interno por causa de los desastres naturales, con todo lo que eso implica, ¿no? Se tendrán que desarrollar políticas públicas, planes, programas y demás, pero la base es una ley que, para evitar el subregistro, el doble registro o la invisibilidad a la que muchos estados se han visto las personas desplazadas por la violencia, y esto incluye un registro único donde las personas en virtud de la ocurrencia de desastres puedan registrarse tal como sucede con los desplazados por la violencia y el conflicto armado. De no existir ese registro, no existir un escenario administrativo que gestione el reconocimiento del desplazamiento por causa de los desastres naturales, pues esto seguirá siendo invisible. Y las personas no se reconocerán a sí mismas ni se reconocerán formal y administrativamente si no existe un registro que dé alcance a esas disposiciones normativas y al pronunciamiento que la Corte Constitucional ha dado en ese sentido, en un sentido muy pro persona o pro homine, como se llama, que realmente busca darle ese alcance a la norma internacional cuando resulta ser la más favorable posible en aras de protección de los derechos humanos. Entonces,
El análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en materia de desplazamiento forzado interno se parte en dos. Hasta antes de la sentencia T123 de 2024, que es la que reconoce el desplazamiento forzado por causa de los desastres naturales, la condición de desplazamiento forzado interno por causa de los desastres naturales, y lo que había antes de esta, que era unos fuertes análisis donde se le daba mucho alcance a los principios rectores, pero circunscrito a la causal de la violencia y el conflicto armado. Así que Colombia tiene un gran reto ahorita con su legislación y su implementación, pero sin duda se convierte junto con Perú en un estado modelo en América Latina y el Caribe sobre cómo tratar este asunto que, como digo, cada vez es más clara el crecimiento y el aumento de los desastres naturales. Es importante mantener también la distinción entre los desastres naturales producto del cambio climático y aquellos que pueden darse en virtud de la naturaleza misma, aunque haya discusiones científicas alrededor de esto, porque el desplazamiento forzado que se produce en uno y otro escenario es distinto y ambos deben verse cubiertos. No es lo mismo el desplazamiento forzado que se produce en virtud de un cambio, de una degradación que se va dando a lo largo del tiempo, ¿no? La pérdida de la tierra, la desertificación, el deshielo, el bajo en el nivel del mar. Son degradaciones y cambios ambientales que se van dando a lo largo de la historia y que van produciendo un desplazamiento no de facto, sino quizá a lo largo del tiempo. Mientras que el desplazamiento que se produce por un desastre tipo huracán, terremoto, volcán, deslizamiento, inundación, es un desplazamiento inmediato en virtud de los efectos del desastre y requiere por ende un reconocimiento inmediato de la condición de desplazamiento. Entonces es importante mantener los dos escenarios de distinción. Es importante regularlo a través de una norma que implemente las disposiciones de la Corte Constitucional y sin duda lo que ha hecho la Corte es un reconocimiento muy importante que además evidencia que no solo el derecho a la vivienda se ve implicado en estos desplazamientos, sino una cadena de derechos y que por eso se hace inminente la protección por parte del Estado de las personas que se desplazan por causa de los desastres naturales y sus derechos.